Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo porque tiene muchos beneficios. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Solo tienes que ver el video completo para así conocer nuestros requisitos. Bueno, contarte que de esa manera también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y también te voy a contar una cosa súper importante, y es que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una, en el primer comentario te dejé mis datos de contacto para que puedas separar tu cupo, que ya nos quedan muy poquitos para octubre. Bueno, contarte eso por un lado. Por el otro, que tenemos una lectura hoy para Aries, general, sin fecha, sin sexo, sin género a quien va dirigido, y si no resuena puedes ir a tu signo ascendente. En ese mismo comentario, en la lista de rituales de limpieza, también te dejé ese ritual, el link para que conozcas tu signo ascendente. Comenzamos con un mensaje general de parte de todos los angelitos para mis Aries el día de hoy. Y te dice: estarás protegido, te dice estarás a salvo del crimen. Mucha protección alrededor tuyo, Aries, hay en estos días, hay una protección súper enorme. Yo siento de verdad mucho fuego alrededor tuyo, pero fuego bueno, llamas buenas. Y te recomiendo muchísimo que hagas durante estos días la novena de San Miguel Arcángel, que le pidas mucha protección para situaciones en las cuales sientas que estás corriendo mucho peligro, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Sin embargo, y de entrada en este momento el universo ya te está diciendo: yo te estoy cuidando, te estoy guardando en el hueco de mi mano. Y si tú crees que realmente el universo está guardándote, escribe amén en este momento en nuestros comentarios para que decretes esto para tu vida. ¿Sí? Recuerden que las palabras tienen poder, entonces decrétenlo. También me habla acerca de una etapa de bastante fertilidad, no solamente en el plano físico, sino también en proyectos o emprendimientos. Y también quiero decirte que esto como que levanta o despierta mucha envidia de parte de gente cercana, de parte de gente frustrada a veces. Y es gente que honestamente no te desea el bien. Por eso mucha protección para ti, mucha. Estás muy confundido respecto a algo que tienes que hacer, también te dice. Sin embargo, poco a poco vas a empezar a ir viendo la luz, pero esto va muy de la mano con el hecho de que empieces a retomar o a reconectar con tu vida espiritual, Aries. Es muy clave, es fundamental que tú realices esto, que tú hagas esto, que tú de verdad te proyectes protegido, te proyectes seguro, te proyectes fértil en cada área de tu vida y que conectes con tu luz interior. Vamos a pasar a un mensaje para el amor y la economía puntuales. Entonces, si tú deseas saber qué viene, quédate hasta el final. Suscríbete y activa la campanita ya mismo para que estés en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, si quieres saber cómo ganar una lectura ya privada, quédate hasta el final. Veamos qué se viene para los Aries solteros. Llega una persona que vas a conocer así, como inesperada. Llega una persona que quizá no entra como dentro de los paradigmas que tú tienes en mente. Alguien que no es como de tu tipo normalmente, pero siento que va a haber un feeling y una conexión bastante fuerte, bastante intensa, una conexión que va a marcar entre ustedes dos, no sé, como un antes y un después. Siento que incluso tú mismo o tú misma te vas a sentir sorprendido porque dirías: bueno, no es como el tipo de gente con quien yo conectaría. Sin embargo, miren qué carta tan linda, qué carta tan maravillosa les sale: el amor y el deseo. Es decir, que va a ser una conexión a nivel sexual y física muy fuerte, muy intensa, pero miren que también a nivel emocional nos marca que la siguiente relación o conexión de ustedes implica mucho amor y amor verdadero.
Solo abran la mente, solo déjense sorprender, no se amarre, no se limite usted, no se predisponga a que no va a funcionar simplemente porque no es el tipo de gente con quien usted saldría, ¿ok? Eso es fundamental que lo tenga en cuenta ahora. Finalmente me dice, no desconfíe o no juzgue a esta persona por situaciones del pasado. A cada quien verá por qué le están diciendo esto sus guías espirituales. Vamos a pasar a la lectura de los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex, la esposa, la novia. Puede que estén juntos o separados, pueden estar en contacto cero. Inclusive esta carta quiso salir. Bueno, quiero que en este momento se concentren y digan el nombre de esa persona en su mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora digan su nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta carta también quiso salir. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere esa persona. Esta segunda fila es que se viene. ¿Y qué te aconsejas nuestra última fila? Bueno, te salieron 4 cartas. Hay que dejarlas así porque así te llegó el mensaje. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué siente realmente esta persona hacia ti? Miren que me sale la carta de la recapacitación. Y en este momento es alguien que realmente está pensando o colocando en orden sus sentimientos. No sé por qué me resuena decirles esto, pero veo que es alguien que ha estado pasando por un periodo de confusión bastante intenso, bastante fuerte. Alguien que veo que la verdad es como si de entrada no hubiera querido tener una conexión seria, fuerte e intensa con ustedes. Es alguien que de entrada creo que lo tomó más por el tema sexual y poco a poco se fue como ilusionando, se fue enamorando. Y todo lo que fue construyendo a tu lado le tomó por sorpresa porque quizá no tenía en mente tener una relación tan estable a estas alturas de la vida. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? La carta del Hierofonte me dice, te hará una invitación. Te hará una invitación bastante, digamos, interesante, una invitación que te conviene aceptar, una invitación que no hay que dejar de lado. Entonces es importante esta propuesta. Siento que llega motivada no por el plano sexual, aunque siento que la conexión entre ustedes dos es muy fuerte, muy intensa, sino que llega motivada por ese fenómeno o ese proceso de recapacitación que nos mostraba la carta previa. Me dice que van a salir cosas a la luz, Aries, de parte de esta persona. Algunas de ellas, ustedes, su intuición ya les está diciendo qué temas puntuales quiere tratar esta persona, qué temas específicos ha venido a dialogar, porque esta conversación o esta comunicación se va a dar y es clave y fundamental. El contacto cero entre ustedes se va a romper, entonces será pronto para algunos, será a largo plazo para otros. Eso ya es muy personalizado de cada relación. Pero ese contacto cero les aseguro que se va a romper y van a salir temas un poco fuertes, un poco pesados, pero siento que es necesario porque la relación necesita hacer catarsis de buena manera. Esta persona llega con esa propuesta, esa comunicación en son de paz. Para algunos de ustedes va a implicar cerrar el ciclo, no regresar, pero sí es importante que dialoguen. Ese contacto se rompe para hacer catarsis, me dice mucho. ¿Qué se viene para esta relación? Una etapa en la cual hay que hacer mucho aprendizaje, ¿sí? Siento que de aquí tú y de esta relación tienes que sacar muchas lecciones y entre ellas la carta del labrador me dice que tienes que aprender a ser equilibrado con lo que entregas. Tienes que
aprender a ser equilibrado, que a veces Aries te vas desbordando a entregarlo todo, a darlo todo, mientras la otra persona está allí arrastrada por el amor de Aries. La carta del carro te marca un viaje a ti, puede ser un viaje sola, solo, un viaje en pareja, pero hay un viaje que tienes pensado, planeado desde hace tiempo y tienes que hacerlo, Aries, porque este viaje representa una victoria emocional. También puede representar unas oportunidades que llegan a través de él. Necesitas ese viaje o necesitas mudarte a otra casa o un cambio de ambiente importante. Entonces esto se viene este viaje al cual ya no deberías darle más espera, al cual ya no deberías darle más largas. ¿Qué te aconseja? No hacer suposiciones. Tu intuición es una cosa, pero hacer suposiciones es otra totalmente diferente. Tu intuición te da paz, tranquilidad a pesar del mensaje, pero la alucinación y las suposiciones te generan mucha ansiedad. Así las puedes diferenciar. Entonces, mucho cuidado porque siento que algunos de ustedes la ansiedad de hacer suposiciones, hacer supuestos, los está acabando con la salud mental. Nuevamente vuelve y te aconseja la carta del dispensador que tienes que aprender a dar, pero también aprender a recibir. Te falta trabajar eso en tus relaciones. ¿Qué te aconseja? Si tienen familia, si tienen hijos, es importantísimo no enfocarse solo en el problema de la pareja, sino no descuidar al hijo respecto a cómo le está afectando todo esto a ese niño o a esa niña o a esos hijos adolescentes. La carta del ermitaño me dice que es un proceso, te recomienda mucha autorreflexión para ambos. Veo que viene un cambio porque el carro también me marca este cambio, pero este cambio también viene dado o viene determinado por esa reflexión. Un cambio positivo siempre viene precedido de un proceso de mucho conocimiento. Así que acepta esa comunicación, ve con la mejor actitud. Si aún están en pareja, siento que también esta persona está por decirte muchas cosas y necesitan hablar. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión. Pasamos al plano de lo económico y ya les digo cómo ganar sus premios. Quédense hasta el final. Bueno, para los que están sin trabajo en este momento, la carta de la tranquilidad les dice pronto llega esa respuesta favorable, bien sea de un contrato de trabajo, bien sea de un dinero para iniciar un emprendimiento. Pronto llega. Pronto, también es muy probable que estén recibiendo una ayuda económica de parte de alguien, así que abran las manos, abran el corazón, con mucha humildad reciban esta ayuda. Vienen cambios de trabajo para los que están en trabajo, puede ser ascensos, cambios de puestos, puede ser que si tengas un negocio te cambies de lugar, de sede o amplíes tus lugares, pero llega una transformación. Has pensado en realizar unos cambios relativos a tu trabajo, a tu negocio, a tu empresa y el universo te da como luz verde para que los hagas porque realmente te convienen. Número de la suerte del día de hoy, el número 30. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos, pero primero invitarte a que te des un aplauso enorme porque por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados un día más. También invitarte a que compartas este canal con tus amigos y escuches nuestros videos en lista de reproducción. Por allá en silencio. Bueno, los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios. Recuerda que su pregunta entra a participar con la de otros. No es una boleta, ¿sí? Una boleta que usted compra para un billete de lotería. Y que puede ganar o puede que no gane. Y también los en vivo que ahora serán solo para suscriptores, donde respondo sus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el nombre de la fruta que aparece en un sticker durante él. Escribirnos si les gusta o no y por qué. El por qué es importante, sin él no participan. Bendiciones a todos y los llevo en nuestro corazón.